día que nos permite estar aquí en su casa. Vamos a poner en manos del Señor la enseñanza y después pueden salir los niños. Me dicen que los adolescentes pasan al grupo de jóvenes, por favor, no se van a su aula, sino se van los adolescentes con el grupo de jóvenes, terminando la oración, por favor. Bueno, vamos a poner esta enseñanza a manos del Padre. Padre amado, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos has permitido gozarnos en tu presencia. Nos has dado la bendición de podernos acercarnos a ti, Señor, con libertad, con gratitud, Señor, en nuestro corazón y exaltarte, Padre eterno, darte gracias, Señor, cantar alabanza a tu nombre, gozarnos en tu presencia, Señor. Gracias por manifestarte, Señor, en este lugar, porque te hemos sentido, Señor. Y en esta tarde, Padre, queremos poner esta enseñanza en tus divinas manos, Padre. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, Padre, que nos enseñes hoy, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Padre, y que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica lo que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Ponemos en tus manos a cada uno de los maestros que van a impartir su clase en sus aulas, Señor. Sé con ellos, Padre eterno, que hablen tu palabra, que es verdad, Señor, que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, adolescentes, Señor, salgan de esta tu casa instruidos, Señor eterno, y que ellos sean luz en las tinieblas, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a que vayamos todos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Del verso 8 al verso 13 vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13, perdón. 8 al 13. Amén. En lo que enciende esta computadora, nos da acceso. Vamos a leer todos juntos. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Alguien recuerda de qué se habló la semana pasada, hermanos? De los pastores y su ministerio. ¿Qué se decía de ellos, hermanos? A ver, recuérdenme, porque yo no estuve con ustedes la semana pasada, estuve en la parte de atrás y bueno, recuérdenme un poco acerca de lo que les hablaba mi hermano Gabriel. ¿Quién quiere participar? Sí, amén. El hermano Gabriel hace 8 días nos habló del pastor y su ministerio y a los derechos que él tiene, el pastor. Sí, hermano. También nos habló de los derechos que, como dice las Sagradas Escrituras, que del púlpito vive, del púlpito sirve, que de él viva también. Amén, gloria al Señor. Que Sí, debe hermano. ser un hombre y un varón irreprensible. Amén. Gracias, hermano Arturo. Gracias por participar. Vamos a ver. ¿Sí se ve la pantalla? Bien, gracias, hermano. Bien. El tema que hoy vamos a ver, hermanos, se llama el diácono y el diaconado. El diácono y el diaconado. Podría parecer
Podría parecer a tanto repetitivo el título, pero no es así. Ahorita vamos a ver por qué. El diácono y el diaconado. ¿Alguien nos quiere compartir qué entiende por diácono, hermanos? ¿Qué será un diácono? Hemos escuchado todos esa palabra, ¿cierto? ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es un diácono, hermanos? Una persona que sirve en la iglesia, pero que también puede tener la oportunidad de dirigir cantos o algo, ¿no? O sea, no Sí, nomás hermano. recibir, hermanos. Gracias, hermana Clarita. Ok, bueno. La palabra nos dice, ¿verdad?, que la palabra diácono aparece muy pocas veces en las escrituras. Realmente aparece como ministro o como servidor o siervo. La verdad central de este estudio dice: el diácono tiene ante sí la oportunidad de ministrar al pueblo de Dios por medio de servir las mesas en cualquier situación que éstas se presenten. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una imagen que dice: diácono igual a ¿qué? Servidor. A servidor. Eso quiere decir entonces que todos los que servimos en la iglesia de una u otra manera somos diáconos. ¿Sí? ¿Recuerdan el título que decía el diácono y el Diaconado. diaconado? Bien, una cosa, hermanos, aunque se parezca, es el diácono y otra cosa es el diaconado. ¿De acuerdo? Aunque muchos aquí en el cuerpo de Cristo prestamos un servicio, no todos somos diáconos. En el sentido estricto tal vez sí, porque significa o quiere decir servidor, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia. El texto para memorizar y aplicar a la vida. Lo tienen allí, si no han cerrado sus escrituras, en 1 de Timoteo 3, capítulo 13. Fue el último texto que leímos hace un momento y dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Recuerden bien ese texto, hermanos. Ténganlo ahí presente, no pierdan su hojita porque vamos a meditar sobre él. ¿Alguien quiere compartir de memoria este texto? Es por todos conocido. ¿Alguien lo quiere decir de memoria? No le voy a decir quién porque luego nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y luego cuando desde acá preguntan, a ver, y todos nos agachamos o nos escondemos atrás del que está delante. ¿Pero alguien lo quiere compartir o leerlo de ahí de la pantalla, hermanos? Porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 13:3. Ok, gracias, hermana Chávez. ¿Alguien más que quiere la lectura o ya lo memorizó que lo quiera compartir? Fíjense lo que dice ahí: texto para memorizar y aplicar a la vida. Hermana Clarita. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Timoteo hermano. 3:13. 1 de Timoteo 3:13. Correcto. Bueno, para los que van tomando nota, lo pueden ir anotando aquí en su libreta. Bien, la introducción. La introducción dice: en la iglesia primitiva, que les voy a comentar algo, a mí realmente no me gusta mucho ese título de primitiva. A mí me gusta más decirle la primera iglesia o la iglesia en los primeros tiempos o en sus inicios. Bien, dice: en la iglesia primitiva había dos oficiales. ¿Quién dice ahí? El pastor, obispo o anciano y el diácono. Ajá, el pastor, entre paréntesis dice obispo o anciano, y el ¿qué? Diácono. El diácono. Solo dos personas en aquella época existían dentro de la organización, dijéramos, ¿sí? El pastor y el diácono. Hace un momento yo les preguntaba de qué habían hablado la semana pasada y el hermano Arturo, muy valiente, ¿verdad?, y muy participativo, pues nos comentaba acerca de lo que el hermano Gabriel nos había o les había a ustedes hablado sobre el pastor. ¿Alguien quiere compartir algo más acerca de lo que aprendió la semana pasada respecto al tema? ¿O solo mi hermano Arturo es el valiente de la congregación? ¿No? Hay muchos valientes. ¿Quién quiere participar? Nadie. Bueno, nos da penita todavía. Bien, dice, el diácono es una palabra griega, hermanos,
¿sí? Dice, cuyo significado es, ¿qué dice ahí? Siervo o ministro. Siervo o ministro. Siervo o ministro. Dice, en el Nuevo Testamento aparece como ministro. Es lo que hace un momento yo les comentaba. Aparece como ministro. ¿Alguien gusta, por favor, buscar 2 de Corintios 6:4? ¿Alguien más? 2 de Corintios 11:23. Y el último, Colosenses 1:7, por favor. Segunda de Corintios 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Gracias, hermana. Ahí en esa parte donde dice como ministros, ¿alguien le quiere volver a dar lectura y le pone por favor diácono? Y vamos a ver cómo suena. 2 de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en... Gracias, hermana Elena. Gracias, hermana Clarita. Muy bien. Ya vamos viendo entonces qué es sinónimo de. ¿De acuerdo? 2 de Corintios 11:23. Gracias, hermana. Bueno, ahí estamos viendo a Pablo hablarle a los corintios en el sufrimiento que él estaba pasando en ese momento. Dice, ¿son ministros de Cristo? Si lo leemos y le cambiamos la palabra a diácono, dice, ¿son diáconos de Cristo? ¿Servidores de Cristo? Dice, habló como si estuviera loco. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Esto es lo que los servidores de Cristo en aquella época pasaban. Y bueno, hoy en la actualidad también todavía hay lugares en donde las personas pasan por esto. Ya no mucho aquí en nuestro país, pero todavía se ve esta persecución en algunos lugares del mundo. Y aquí en México, sobre todo en la sierra, en donde todavía no hay apertura al Evangelio. Y las personas aún se siguen resistiendo a recibir la verdad de parte del Señor. Y las personas que son valientes y dedican su vida al servicio del Señor, pasan por tribulaciones, por persecuciones, hermanos. Pasan por muchas situaciones complicadas. Y es nuestra labor como iglesia orar por todos esos servidores del Señor que salen de estas paredes y van a divulgar, a pregonar la palabra del Señor. ¿De acuerdo? No es algo exclusivo de la época de Pablo. Todavía aún en nuestro tiempo seguimos viviendo esa persecución hacia los cristianos. Bien, Colosenses 1:7, hermanos. Como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Gracias, hermano. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel discípulo, si lo cambiamos así, de Cristo para vosotros. No, si mi hermano Gabriel me puede apoyar porque me cambié, es que la presentación para mí es distinta. Gracias, sí, gracias, hermanos, gracias. Ando un poco complicada con mi computadora desde la semana pasada, el lunes, que me sucedió algo que mis hermanas ya conocen, las que vinieron a la reunión femenil. Pero bueno, que no sea por eso, mis hermanos. Ven, la presentación dice diácono o servidor. Dice, aunque la palabra diácono no aparece en Hechos 6:1-7, este pasaje ha sido asociado con el origen de los primeros diáconos. ¿Alguien recuerda algo acerca de ese pasaje bíblico, hermanos? Yo sé que todos lo conocen, lo han escuchado, lo hemos leído, hemos tenido muchas enseñanzas acerca de ese pasaje. ¿Alguien quiere compartir? ¿No? Vamos entonces todos a Hechos 6:1-7, hermanos, por favor. En aquellos días, como crecía el número de los murmuración de los griegos. ¿Sí?
No, mi hermana ya no puede continuar leyendo. Ok, ¿alguien quiere leerlo? En aquellos días, Sí. como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta ahí nada más, hermana, gracias. Hasta ahí nada más. Vamos a ir leyendo poco a poco cada versículo de este pasaje, pero hasta ahí vamos a quedar. Dice, la función de servir a las mesas concuerda con la idea principal del diácono o servidor. ¿Qué podemos entender con servidor de mesas, hermanos? ¿Qué podemos entender? ¿Qué se imaginan ustedes? Yo pienso que es un ordenador. Un ordenador. Que debe de ordenar. Alguien que lleva un orden. Tránsito Puede de ser. personas. Ah, ok, gracias, hermano. Sí, muy buena respuesta. Dice allí, vamos a la primera sección de este estudio. Dice, selección de los diáconos. Hechos 6 del 1 al 7. En el verso 1 acabamos de leer y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿De acuerdo? Los discípulos. ¿A qué discípulos se referirá este texto? ¿Únicamente a los primeros, es decir, a los 12, a los apóstoles? No, claro que no. Dice allí, el término discípulo reservado en los evangelios para los 12 apóstoles, aquí llega a ser el término para señalar a los seguidores de Cristo. ¿De acuerdo? Ya entonces, toda aquella persona que era seguidor de Cristo era llamado discípulo. Bien, dice, el mandato de Cristo para ser discípulos ya estaba cumpliéndose y aunque la iglesia aún no había salido de Jerusalén, crecía en número y con esto también los problemas. Fíjense, hermanos, no es propio de nuestra organización o de nuestra iglesia o de nuestra congregación. En todo lugar en donde hay un crecimiento, siempre van a existir las diferencias y esto conlleva los problemas, ¿cierto? Aquí nosotras, por ejemplo, cuando hablo de las mujeres, para poner un canto, por ejemplo, ¿no? Cómo tenemos diferencias. No, que si ese está muy rítmico, que si no con este se van a dormir los hermanos, ese ya lo cantamos. Y bueno, imagínense ponernos de acuerdo a más de 35 mujeres, ¿verdad? Yo no sé si eso pase con los varones. Sí, También, hermano. Bueno, ya no me siento tan mal. Bien, también pasa con los varones. Entre más grande sea un grupo de personas en algún lugar, una organización, hermanos, va a haber siempre más diferencias, porque todos vamos a querer hacer algo de una u otra manera, y si no se nos da el gusto, a muchos nos llega a molestar, actitud que no debemos tener dentro del cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Sino que si la mayoría opina algo, bueno, pues entonces acatar lo que la mayoría ha dicho. Tal vez en otra oportunidad pues se me preste a mí oídos, ¿verdad? Y pues bueno, mi idea pueda ser tomada en cuenta, pero no debemos tener esa actitud de rivalidad o de confrontamiento, de discusión, de enojo, porque, hermanos, lo más triste de todo es cuando las personas, los hermanos, terminan yéndose de la congregación por esas cosas, a veces por pequeñeces, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo aquí que el crecimiento de la iglesia iba en aumento. Cada día se iban añadiendo más y más y más personas. Esto tenía como consecuencia graves problemas. No se ponían de acuerdo tampoco ellos. Recordemos un poquito del contexto, ¿verdad? Del contexto histórico-cultural de aquella época. Esto está sucediendo cuando los hebreos que estuvieron exiliados que nacieron y crecieron en otros lugares, traían a Jerusalén pues costumbres distintas, pensamientos diferentes, actitudes, ¿sí? Y por supuesto que los hebreos nacidos fuera de Jerusalén por el exilio, pues en aquellas naciones ellos habían sido asimilados, hermanos, y empezaban a perder sus costumbres, sus tradiciones, empezaron a olvidar incluso su lengua natal.
Y esos hebreos empezaron a adoptar, por ejemplo, en este caso, la lengua de los griegos. Pero ellos eran hebreos, ellos habían nacido fuera de Jerusalén. Cuando regresan, entonces la iglesia se empieza a formar y se empiezan a adherir. Imagínense ustedes, seguramente ustedes tienen familia fuera de México. Y cuando ellos tienen hijos en otros países y los hijos vienen, ya no vienen hablando muchas veces el español o medio lo hablan, ¿verdad? Lo hablan así medio masticado y mezclan el inglés con el español o el idioma que hablan, porque la cultura los absorbe y ellos empiezan a tomar también actitudes de aquellas culturas. Eso es lo que le pasaba a los hebreos de aquella época. Por eso es que los hebreos que sí habían nacido en Palestina tenían estas diferencias culturales con esos otros hebreos que venían llegando a Jerusalén. Y entonces tenían por costumbre los hebreos de Palestina ver por las viudas, hermanos, atenderlas como era debido, porque si la palabra del Señor nos enseña es que tenemos que ser misericordiosos con algunas personas. ¿Con quiénes recuerdan ustedes? Aparte de las viudas. ¿Con quién? Huérfanos. Los huérfanos, con el pobre y con el extranjero. Y eso es algo que los hebreos de Palestina tenían muy presente. Por eso es que ellos procuraban atender a las viudas de ese lugar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Un ciclo que se repite en la Biblia. Y ahorita ustedes van a ver por qué. Dice allí, crecimiento. Acabamos de decir ahorita que el pueblo de Dios estaba creciendo, la iglesia iba en continuo crecimiento. Y eso era muy bueno, era magnífico. Pero esto generaba problemas propios de ese crecimiento. Debido a ello, entonces, tenían que buscar una solución a esos problemas. Esto no solamente ocurre en esta etapa de la historia, ¿verdad?, de este pueblo. Si ustedes van más para atrás, ¿qué otra situación pueden recordar de crecimiento que generó problemas? Noé, por ejemplo. ¿Qué dice la palabra? Que la maldad se va Multiplicando. crecido, multiplicado, ¿cierto? Y entonces debido a ella vinieron los problemas. Cada quien hacía lo que bien quería. Y entonces hubo que buscar una solución. ¿Cuál fue la solución? El arca. Y 8 personas solamente se salvaron. Otra situación, hermanos, que recuerden ustedes donde hubo crecimiento y que esto generó problemas. Sodoma y Gomorra, gracias, hermano. Así es, Sodoma y Gomorra. El crecimiento también de la maldad era mucha, dice la palabra. ¿Y qué sucedió? Una destrucción. ¿De acuerdo? Bien, en este caso también está sucediendo lo mismo. Por eso dice aquí que es un ciclo que se repite en la Biblia. Es continuo. Así lo vamos a ir viendo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y bueno, ¿qué podemos decir de nuestros días? Todavía seguimos viviendo esa situación, hermanos. ¿Sí? Si no, no existieran tantas denominaciones, ¿cierto? Bien, dice, el problema. La murmuración de los griegos contra los hebreos. Eso era el problema, hermanos. Fíjense ustedes, la murmuración se considera ¿qué? Un pecado. Así es, hermano Gabriel. La murmuración es un pecado, hermanos. Yo puedo imaginar la murmuración como el cáncer que va corroyendo el cuerpo, los huesos, la carne, va destruyendo. La murmuración, hermanos, entre nosotros no debe existir. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Independientemente de que sea un pecado y sea de manera individual malo, para mí no le hace bien a la congregación, hermanos. ¿De acuerdo? Dice, probablemente los griegos se referían a los hebreos nacidos fuera de Palestina y que habían adoptado el griego como su idioma. Los hebreos de Palestina, ¿qué hablaban? ¿Dice allí? ¿Qué dice que hablaban? El arameo. 2 idiomas, y a veces hablando el mismo idioma no nos entendemos, hermanos. Imagínense hablando 2 idiomas distintos, con culturas distintas, aunque también eran hebreos, pero venían ya corrompidos con otras ideas. Dice, era probable que habían adoptado costumbres y rasgos de otra cultura que resultaban extrañas para los judíos de Palestina. El problema entre los dos grupos, de hecho, se echó de ver
en la distribución diaria, es decir, la repartición. ¿Por qué a unas sí se les atendía bien y por qué a otras no se les atendía bien? Ahí estaba el problema, la murmuración, no había una buena comunicación por el idioma, la cultura y luego las costumbres, hermanos. Imagínense nosotros, ¿no? Que fuimos criados todos a lo mejor de una manera distinta y llegamos al cuerpo de Cristo y entonces empezamos a ver cosas que pues a lo mejor no me agradan, a lo mejor me incomodan, me enojan algunas cosas, pero tenemos que aprender a vernos a través de Cristo, hermanos, porque si no empezamos a hacer división en la congregación. Ninguno de nosotros somos perfectos, estamos camino a... ¿De acuerdo? Por eso es que leemos las Escrituras, por eso es que somos seguidores e imitadores de Cristo, porque estamos camino a la perfección, hermanos. Pero evidentemente somos seres humanos que nos equivocamos, que cometemos errores, que a veces decimos cosas que no queremos decir o no como las quisimos decir, y podemos herir a nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado con estas cosas, con las diferencias, las vamos a seguir teniendo, pero que eso no sea causa de la división del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿De acuerdo? Dice, en el judaísmo había provisión diaria para las viudas y la iglesia, y en sus inicios siguió esta práctica. Ellos siguieron practicando esto. ¿Alguien ya encontró 1 Timoteo 5:8 al 11? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista sobre la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Gracias, hermano. ¿Y el verso 16? De allí mismo, 1 Timoteo 5, verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabadas de la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Gracias, hermano. Ahí está. Esa era la tradición o lo que tenían por costumbre hacer los judíos, atender a sus viudas. Si aquellas que no tenían familia eran muy mayores, había que absorberlas y había que ayudarlas. Pero si había viudas más jóvenes y había quien las mantuviera, ¿qué dice la palabra? Que las mantenga, para que no agrave a las que en verdad necesitan ser atendidas. Esa era la costumbre de aquella época, hermanos. Bien, la solución al problema. Ya vimos que entonces hubo un crecimiento, surgieron los problemas y debía haber una solución. Dice acá, verso número 2. ¿Alguien quiere darle lectura al verso número 2? Estamos en Hechos 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Gracias, hermano. La solución fue entonces que los apóstoles se reunieron y entonces convocaron a todo el cuerpo entero de los discípulos. Esa era la solución. Vamos a reunirnos, no vamos a andar con murmuraciones, ni dimes y diretes, y porque eso es no. Nos vamos a reunir y vamos a conciliar, vamos a hablar las cosas, dijeron. Dice, consultaron con la asamblea, pero sugirieron una solución. Fíjense, los apóstoles vinieron a la congregación, a la multitud, lo reunieron y les dijeron, ¿qué quieren hacer? Ellos no fueron impositivos, ellos no fueron y dijeron, pues se va a hacer esto. Tomaron en cuenta a la congregación, hermanos. ¿Por qué creen que hayan hecho esto los apóstoles? Porque ellos están reconociendo o estaban reconociendo que todos juntos eran un solo cuerpo, hermanos. Así como usted tiene pies, brazos, ojos y todo en conjunto forma su organismo y deben trabajar en concordancia para que tenga un buen funcionamiento. El cuerpo de Cristo, hermanos, también tiene que ser así. Lo hemos visto en las clases pasadas, ¿sí se acuerdan? Que todos tenemos que trabajar en conjunto.
Bien, los apóstoles entonces reúnen a estas personas en una asamblea y le dicen, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Qué opinan? ¿Verdad? Nosotros proponemos esto, ¿qué les parece? Dice, los apóstoles mostraron liderazgo. Los apóstoles mostraron liderazgo sin pasar por encima de la voluntad de la multitud. Servir a las mesas se refiere, y eso es lo que yo preguntaba hace un momento y lo que el hermano Arturo contestaba atinadamente y decía, me imagino, creo yo, que es algo como ordenar, ¿sí? Dice acá, servir a las mesas se refiere muy probablemente a mesas de distribución de fondos a las personas necesitadas, especialmente a las viudas. A veces cuando escuchamos el servicio de las mesas, tal vez podemos imaginar que es la hora de la comida, el desayuno, la cena, y hay que servir las mesas. Pero no se refiere a eso, hermanos. Probablemente en algunos casos también. Pero a lo que se está refiriendo es a la distribución correcta, ¿sí? Equitativa, sin favoritismos, para las personas que eran menos favorecidas, que tenían menos, que tenían más necesidad. A eso se está refiriendo. Y la queja era entonces de aquellos hebreos griegos que decían, pero es que a nuestras viudas no les toca nada, o les toca muy poco, o les toca al final. Esa era la queja. Bien, dice, requisitos entonces de un diácono. Requisitos de un diácono, por si usted está tentado, ¿verdad?, a participar como diácono de la organización de la iglesia, pues tómelo en cuenta, hermanos. Verso número 3 y 4. ¿Qué dice? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es, gracias, hermano. ¿Qué revelan entonces estos requisitos? Dice allí en la diapositiva la necesidad de personas. Entonces los apóstoles necesitaban apoyo, necesitaban que alguien los asistiera, los ayudara. ¿Con qué? Con el trabajo que estaba creciendo, conforme iba creciendo la multitud, hermanos. Ellos tenían ya un ministerio, no podían descuidar su ministerio. Imagínense ustedes que ellos hicieran de todo, no sería lo correcto. Descuidarían entonces el ministerio a lo que ellos habían sido llamados. Para eso entonces dice acá, dice, los requisitos revelan la necesidad de personas. ¿Cómo? De carácter. ¿De carácter qué? ¿Enojones? ¿Impositivos? No. Una persona de carácter, ¿qué se imagina usted que es? Firme. Tratable, amable, compasivo, empático, firme en sus decisiones, honesto, etc. ¿Perdón? Estricto, serio, que tenga seriedad en lo que dice. Como dice la palabra, que su sí sea sí y su no sea no. ¿De acuerdo? Dice, espiritualidad. No religiosidad, hermanos, porque muchas veces las personas confunden religiosidad con espiritualidad. Y no, nosotros como creyentes en Cristo, hermanos, tenemos que ser espirituales, no religiosos. ¿De acuerdo? Dice, y discernimiento práctico. Una persona que sabe discernir es una persona que ¿qué sabe hacer, hermanos? Exacto, hermano, que sabe tomar decisiones. Esa es una persona con discernimiento práctico. Dice, puesto que tenían un ministerio público, era indispensable que se comportaran mal. Un buen comportamiento. No, debían observar un buen comportamiento. Y ustedes tal vez están pensando, ay, hermana, qué difícil lo está poniendo. No, yo no, es la palabra del Señor quien lo está diciendo. Tenían que observar un buen comportamiento delante de las personas. Y luego, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Dice, esta palabra se menciona 10 veces, o esta frase 10 veces en Hechos, cuando la persona del Espíritu Santo llena a un individuo o grupos de personas, ¿verdad? Y eso, hermanos, se ve. Eso se puede sentir, se puede palpar. ¿No le ha sucedido que usted ha estado cerca de una persona llena del Espíritu Santo y se siente, hermano? Independientemente de que eso se ve en su vida moral y espiritual,
Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, es una persona que se nota enseguida, diferente al resto. No sé si usted ha tenido oportunidad, yo creo que sí. Voltee a su lado, si no, voltee para atrás, vea quién está al frente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano. Por eso cuando nosotros llegamos aquí a la casa del Señor, ¿no se siente usted diferente? ¿No se siente especial? Es un ambiente distinto, hermano. ¿Por qué? Porque estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bien, esos son los requisitos. ¿Ya los anotó? Dice, Esteban se encaró a la muerte lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. No vamos a ahondar mucho en este tema de Esteban, porque ya ha sido un tema que también hemos tratado en otras ocasiones y que usted conoce perfectamente, hermano. Pero Esteban encaró a la muerte, dice, lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de estar cerca de la muerte, pero hermano, si usted no la ha tenido, qué bueno, pero si la ha tenido y no ha estado lleno del Espíritu Santo, el Señor hoy le está diciendo, búscame ya, no me busques en el hecho, no me busques cuando estés en la necesidad, búscame ya. Porque, hermano, requisito número 1, y yo creo que el único para morir es estar vivo. Y la muerte puede llegar en cualquier momento para cualquiera de nosotros, hermano. ¿De acuerdo? Así que es importante buscar la llenura del Espíritu Santo, que si la muerte nos viene en cualquier momento, podemos estar como Esteban, llenos del Espíritu y en poderla encarar, hermanos. ¿De acuerdo? Así que dice acá, Esteban se encaró a la muerte lleno del Espíritu Santo. Dice, el diácono debe ser conocido no solamente por su buena reputación, sino por qué dice ahí, por su consagración a Cristo. por su consagración a Cristo. ¿Cómo murió Esteban, hermanos? Lapidado, apedreado. ¿Y qué fue lo que hizo Esteban? Se resistió y dijo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que dijo Esteban? ¿Perdón a los qué? Porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Fíjense qué palabras las que expresó él, las mismas que nuestro Señor. Perdónalos. ¿Por qué? Porque él tenía una consagración a Cristo, como seguramente muchos de los cristianos de aquella época tenían cuando eran llevados, por ejemplo, al Coliseo en Roma, y morían por su fe. Y muchos de ellos en sus brazos con sus pequeños, ¿no? Y ver a las fieras venir hacia ellos. Pero la historia secular también cuenta que entonces aquellas personas, aquellos hermanos de aquella época, cantaban alabanzas al Señor. ¿Cómo esperaban esa muerte segura allí? Ellos sabían que iban a morir. Ellos estaban consagrados a Cristo. Bien. Dice aquí, la sabiduría práctica era esencial para tomar decisiones en la distribución, lo que nos decía nuestro hermano Gabriel, ¿sí? Dice, con personas así, los apóstoles podían dedicarse a las funciones esenciales de su ministerio. Ellos podían entonces dedicarse a lo que tenían que hacer, sabiendo que había personas rectas, personas de confianza, que podían encargarse de otro tipo de tareas. Dice, los diáconos también oraban y ministraban la palabra, y los apóstoles a veces tenían que atender las disputas. Y bien, hermano, ¿alguien quiere compartir antes de avanzar qué requisitos nos marca la palabra para ser un diácono en la iglesia? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Ser hombre de una sola mujer. Dar buen testimonio, ser hombre de una sola mujer, amables, honestos. Ok, bueno, vamos bien entonces. La elección, y no hablo de la que viene el 1 de junio, la elección. Dice acá, verso número 5, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
Antioquía, el lugar en donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llama cristianos, en Antioquía. Si no estoy mal, es actualmente Estambul, en Turquía. Bien, dice, ¿cómo participa la congregación en la elección? Número 1, aprobando la propuesta de los apóstoles. Ellos no debatieron, no preguntaron, pero ¿por qué no? Ellos simplemente apoyaron lo que los apóstoles estaban proponiendo, hermanos. Fíjense cómo esta parte nos muestra y nos enseña a nosotros, hermanos, que tenemos que aprender algo muy importante, a escuchar. Porque muchas veces no sabemos escuchar, hermanos. Cuando se nos convoca para hacer algún trabajo para el Señor dentro de la congregación, muchos proponemos, muchos hablamos y decimos, pero pocos sabemos escuchar a los demás. Y a veces nos podemos mostrar impositivos, hermanos. Y es una actitud que no es correcta para un discípulo de Cristo. Tenemos que aprender a escuchar. Este grupo de personas nos está mostrando que supieron escuchar a los apóstoles y aceptaron su propuesta. ¿De acuerdo? Dice, número 2, seleccionando a las personas. Fíjense qué bonito trabajo en equipo. Los apóstoles llegan a la congregación, a la multitud y dice, proponemos esto. Y la multitud entonces dice, bien, ¿de acuerdo? ¿Qué nos toca hacer? Y dicen los apóstoles, escojan. Y les da entonces los requisitos. Y las personas que conocían a quienes servían entonces dicen, bueno, pues entonces miren, está Esteban, es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense qué importante que los demás puedan observar en nosotros cómo somos, hermanos, cómo nos comportamos, qué actitudes tenemos, qué pensamos, qué decimos, y hay coherencia entre lo que yo predico y entre lo que yo hago. Eso es algo muy importante, hermanos, muy importante, porque pareciera que no, pero todos nos observan. Todos, así como nosotros observamos a los demás, también somos observados, hermanos. Pero eso no tiene que hacer que en nosotros nazca un temor, sino pensar que primeramente de que no podemos escondernos es del Señor. Él es el que conoce todo de nosotros, nuestro pensamiento, actitud, nuestro corazón, nuestros deseos, todo. Él lo conoce todo. Así es que mostrémonos como realmente debemos ser, hermanos. Dice, la selección aseguró mejor consideración para las viudas griegas. ¿Por qué? Porque los seleccionados todos eran griegos. Entonces aquí hubo también algo muy lindo, dijémoslo así, por parte de los hebreos de Palestina, porque dijeron, ok, bueno, pues entonces vamos a escoger a estas personas para que ya no se quejen, tal vez, ¿verdad? Para que también ellos participen y distribuyan correctamente entre sus viudas. Eso fue algo, una actitud muy valiente incluso de parte de ellos. Dice, se destacan 2 de los diáconos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes son los diáconos más conocidos en las Escrituras? Ahí está en la pantalla. Dice Felipe, un evangelista. Y Esteban, que fue el ¿qué? El primer mártir cristiano. Si yo sé que a usted le preguntan, a lo mejor no me contesta porque yo sé que a muy poquito no les gusta responder, pero sí conocemos, ¿verdad? Que los diáconos más conocidos en las Escrituras son Felipe el evangelista y Esteban el primer mártir cristiano. Vamos al verso número 6. ¿Quién quiere leer el verso número 6? ¿Alguien gusta leerlo? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gracias, hermano. La imposición de manos. ¿Será importante la imposición de manos? ¿Será solo un acto simbólico? ¿Será una costumbre? ¿Será algo que no tiene importancia? ¿Qué será esto de la imposición de manos? ¿Sí ha visto usted que cuando alguien cumple años, a ver, nos dice nuestro pastor, hermano o hermana tal, cumpleaños, extienda usted sus manos y déle bendición? ¿Sí ha visto eso en la congregación? Eso es algo que nosotros practicamos, hermanos. ¿Pero por qué será? Fíjense lo que dice ahí. La imposición de manos expresa el apoyo, hermanos, el apoyo de la iglesia, la autoridad que se les concedió y la súplica de que Dios dirigiera a la persona en su nueva responsabilidad. Esto está acoplado con la oración. Cuando en las directivas, por ejemplo, se cambia a los hermanos o hermanas, también se hace.
nuestro pastor presenta la nueva directiva y nos dice, extiendan sus manos. Y entonces en oración le pedimos al Padre que a estas nuevas personas al frente les dirija para hacer su trabajo como debe ser. Entonces, estamos viendo que no es algo que nosotros se nos ocurrió de pronto, nos sacamos de la manga, al pastor se le ocurrió. No, no, no. Estamos viendo que en la primera iglesia, en los primeros días de aquella iglesia en formación, esto sucedía. Los apóstoles imponían las manos. ¿Lo hicieron? ¿Con cuántas personas eran diáconos? ¿Cuántos eligieron? 7. Muy bien. Con estos 7 varones. Bien. El resultado. Ok, había entonces, dijimos, un crecimiento, luego surgieron los problemas, luego se buscó una solución que se puso en práctica. Y entonces, vamos al resultado. Vamos al resultado. Verso número 7. ¿Quién lo lee? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, hermano. Así es. Se crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Noten esto, la iglesia aún no salía de Jerusalén. La iglesia empezaba a tener su formación y su crecimiento dentro de Jerusalén. ¿Sí? Dice, el resultado de la armonía, chequen esto, hermanos, el resultado de la armonía dentro de la iglesia era ¿qué? El crecimiento. Fíjense ustedes qué importante es, hermanos, que como congregación, como cuerpo de Cristo, como iglesia, haya armonía entre nosotros, hermanos. Eso se ve. ¿Cuál es el resultado? Si hay armonía en un lugar, dice acá, crecimiento. Crecimiento, hermanos. Pero en donde no hay armonía, en donde todos estamos haciendo lo que bien queremos, discutiendo, manifestando siempre nuestras opiniones y desavenencias y demás, ¿habrá crecimiento? ¿Se manifestará el Espíritu de Dios? No. Fíjense algo muy sencillo. Como padres, los que somos padres, los que somos madres, ¿nos gusta ver a nuestros hijos discutir? ¿Nos gusta ver a nuestros hijos distanciados? No. Eso causa división, tristeza, congoja. No hay una armonía. Y muchas veces, tristemente, también eso suele suceder en algunas congregaciones. No hablo de la nuestra, ¿no? Pero si acaso sucediera, hermanos, pongámonos a cuenta con nuestros hermanos. Si algo tenemos con un hermano, llámenlo, hable con él, porque no puede haber ese tipo de circunstancias, de actitudes dentro del cuerpo de Cristo. Queremos que la obra del Señor crezca, ¿sí o no? Sí, queremos que esto crezca. Miren, hermanos, de esta casa han salido muchos hermanos que hoy están al frente de otras congregaciones. Si aquellos hermanos que ahora están en esta situación hubiesen puesto sus ojos en otro hombre, en aquella mujer, en el hermano que me hizo feo, en que no hubiese habido crecimiento, hermanos. Esta obra evidentemente no es de nuestro pastor, no es tampoco del fundador del movimiento, esta obra es del Señor. Y si queremos que esta obra que es del Señor crezca, hermanos, tenemos que vivir en armonía. Tiene que haber armonía entre los miembros de la iglesia. Imagínense su pie peleado con su mano, o su mano dándole duro a su cabeza. Eso sería como de locos, ¿no? No es posible, hermanos. Nosotros le pedimos al Señor que haya un avivamiento, que su Espíritu se manifieste, que seamos llenos de Él. Pero tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y si realmente queremos que la obra del Señor trascienda, que salga de estas paredes, hermanos, debe haber armonía entre nosotros. ¿Sí? Amén, gloria al Señor. Dice, en una iglesia unida, la palabra de Dios corre y se ¿qué? Extiende. Corre y se extiende. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si realmente hay armonía entre los miembros de este cuerpo o no. Si se extiende o se detiene. ¿Qué tanto ha crecido esta congregación? Ha trascendido, ¿no? ¿Cuántos hermanos tenemos en otras partes?
Gracias al Señor. Bien, vamos a la segunda parte. Dice, características del diácono. Bien, ya vimos entonces cuáles son los requisitos. Ahora, ¿cuáles son las características del diácono? Vamos a 1 de Timoteo 3. Lo leímos al principio de la enseñanza. 1 de Timoteo 3, 8:13. Les leo el verso 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué será deshonesto, hermano? Ahí no tiene su pantalla, creo que nada más se ve una hoy, ¿verdad? Dice, deshonestos, honestos, digno de respeto. Digno de respeto. Sin doblez, pensar en una cosa y decir otra. ¿Cómo? Que pienso una y hago otra. Dice, dar distintas versiones de la misma cosa. El diácono no puede tener esa característica. Debe tener cuidado en su conversación. Ha de guardarse cautelosamente de toda clase de ¿qué? De chismes. La murmuración y el chisme, hermano, no solo en una congregación como la nuestra, destruye en todas partes. Entre sus vecinos, en su área de trabajo, en la familia secular allá afuera. El chisme y la murmuración destruye, hermano. Bien, dice, al igual que en el obispado hay amonestaciones acerca del vino y la codicia, ya que el diácono tenía que administrar cosas materiales y estaba expuesto a la tentación de usar su oficio para obtener ganancias personales. Y desafortunadamente es algo, hermanos, que se vive en algunas congregaciones. Personas que tal vez solo quieran llegar al diaconado, que es el oficio, para tener ganancias para sí mismos. Pero la palabra del Señor dice que ellos ya tienen su paga. ¿Es así? Y bueno, a esas personas, si alguien conoce alguna, es oportunidad de hablarle con la palabra del Señor. No puede trabajar una persona deshonesta como diácono en una congregación. Verso número 9 dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Yo este verso lo tuve que leer 2 o 3 veces para ver de qué se trata. Miren, me costó. Dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Dice, el diácono tiene un papel que es mayormente material o espiritual. Espiritual, hermanos. Mayormente espiritual. Su vida debe estar arraigada en su relación con ¿quién? Con su hermano, con su pariente, no, con Cristo. Esa debe ser su relación, arraigada con Cristo, hermano. Si usted tiene a Cristo, si usted está en Cristo, Cristo está en usted. ¿De acuerdo? Dice, el diácono debe tener una doctrina sana. Debe irse a las Escrituras y pedirle al Señor que su Espíritu Santo le guíe para que pueda interpretar correctamente las Escrituras. ¿De acuerdo? Y así tener entonces una doctrina sana. Dice, a esto se refiere Pablo con guardar el ministerio de la fe, hermanos. A esto se refiere Pablo con guardar el ministerio de la fe. Que el diácono debe ser espiritual, su relación debe estar arraigada en Cristo y su doctrina debe ser sana. Esa es la característica de un diácono. Ahora, con limpia conciencia, hermanos. Dice, significa libre de toda cosa mala. De toda cosa mala. Todo lo que no le agrada al Señor es malo. Pablo liga la fe y la conciencia, y esto a mí me gustó mucho porque dice que la fe y la conciencia es lo que guía nuestra conducta, hermanos. Nuestra fe y nuestra conciencia. Si lo puede anotar allí, memorícelo, guárdelo bien en su corazón. Dice que la fe y la conciencia es lo que nos lleva a tener una buena conducta. Dice, la limpia conciencia es la que es formada y guiada por una fe en Cristo, como lo menciona Pablo en 1 de Timoteo 1:5. Ahí lo tiene, no lo busquen, se lo leo yo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, sino siempre sinceros, siempre honestos, siempre rectos.
Bien. Pero los diáconos, hermanos, también tienen que ser sometidos a prueba. Así como el Señor prueba nuestro corazón, ¿verdad? También los diáconos son probados. Porque vamos a ver por qué. Verso 10 dice: y estos sean también sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En esta parte es lo que yo les decía al principio, si era lo mismo un diácono que el diaconado. El diácono, me dicen ustedes, todos somos diáconos porque servimos. Bueno, en el sentido más estricto de la palabra sí, pero en el más específico, el diaconado es un oficio. Es un oficio, hermanos. Y ese oficio es delegado por el pastor, en este caso, dentro de nuestra congregación. En aquellos tiempos, los apóstoles. En este caso, en la actualidad, los pastores son los que eligen a los diáconos. Imagínense que el pastor tuviera que venir a hacer todo, dar las clases de todo, los discipulados, limpiar la casa del Señor. No, él también necesita que alguien lo asista, que alguien lo apoye. Bien, dice: al igual que los obispos, los diáconos deben ser hombres de experiencia y después de un tiempo de prueba pueden servir si no tienen ¿qué? Falta. Si no tienen falta. Irreprensible. En la Biblia, irreprensible significa que alguien es de tal manera que no puede ser válidamente acusado o reprochado por su conducta. Irreprensible. ¿Cuántos de nosotros somos irreprensibles? Pregunta para analizarnos, hermanos. Para analizar, para ver dentro de nosotros. ¿Somos irreprensibles o no somos irreprensibles? Dice: es decir, que su vida y acciones son tan rectos y consistentes que nadie podría encontrar una base sólida para reprocharle. Nada. ¿Somos dignos entonces de ser diáconos, hermanos? Verso número 11 y vamos terminando. Dice: las mujeres. Ahora vamos con las mujeres. Y aquí es un punto que a lo mejor a no muchos les pueda parecer correcto. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Las mujeres podrán ser diaconisas? Sí, yo oigo un general sí, y eso me alivia mucho. Créanme que me alivia mucho. Dice Romanos 16:1. ¿Alguien recuerda a esa mujer cómo se llamaba? Febe. Vamos todos por favor a Romanos 16:1. Si le encuentra a alguien y le quiere la lectura. Refiriendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Gracias. Algunos comentaristas se refieren a que realmente no era una diaconisa, porque no podía como mujer ejercer ese cargo o ese oficio. Pero, y dicen ellos, bueno, es que Pablo lo menciona así, refiriéndose a ella como una servidora. Pero no, en realidad Febe era una diaconisa y no fue la única. Bien, dice Romanos 16:1 se refiere a Febe como diaconisa de la iglesia de Cencrea. Barclay, lo investigué, yo no conocía francamente a este señor, pero bueno, me puse a la tarea de investigar quién era y dije, era un teólogo escocés del siglo XVI, por lo que yo leí. Dice, sugiere que las diaconisas tenían la responsabilidad de instruir a las nuevas convertidas y de ayudar en el culto del bautismo, que era por inmersión total. Y también había caridades que solo una mujer podía hacer para otra mujer. Por eso es que se instituían a las diaconisas, hermanas. Porque imagínense ustedes a la mujer que tal vez ya iba a dar a luz a su hijo asistida por un diácono. No, tenía que ir una mujer con quien había más confianza, ¿verdad? Con quien uno podía, o esas mujeres podían sentirse más cómodas. Por eso es que se instituían a las diaconisas también. Dice, una diaconisa como Febe es una mujer, pongan atención,
congregación, hermanas, escogida por Dios mediante su iglesia, aquí no es de que yo aporto más, de que yo tengo tantos títulos, tengo tantos años en la congregación, no, aquí es designada por la iglesia. Dice, apartada por Dios para una obra especial, capacitada por el Espíritu Santo para que cumpla un ministerio especial. Ser diaconisa en la congregación es un honor, hermanas. Lo leímos en el verso para memorizar y ahí vamos a llegar al final. Características de las mujeres: honestas, no calumniadoras y sobrias. ¿Reunimos los requisitos, hermanas? Honestas o respetuosas, dignas de respeto, no calumniadoras. ¿No qué dice ahí? No chismosas. Se oye fea la palabra, hermanos. Se oye fea, pero dice no chismosas, sino guardar su lengua. Porque al final la palabra también dice que un día daremos cuenta de todo lo que nuestra boca haya hablado, hermanos, para pasear. Dice sobrias, no dadas a mucho vino. O sea que sí se puede, hermana, una copita, un rompopito. No, definitivamente dice no dadas a nada de vino. ¿Ok? Dice, en resumen, debe ser una persona confiable. Verso 12 y 13, ya vamos a terminar. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo comentaba el hermano Arturo al principio, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y hay muchos podríamos decir, híjole, hermana, ¿verdad? Pero dice, los requisitos establecidos en cuanto a la vida marital y familiar del obispo son aplicables también al diácono. Número 13 y último, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Y a lo mejor, hermanos, todo lo que acabamos de leer puede ser inalcanzable, imposible de cumplir, es muy estricto, hermana, no son muchos requisitos. Pero hermano, si nos esforzamos, vea usted lo que tiene el Señor para nosotros. Dice acá, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado ¿qué? Honroso, hermanos. Honroso. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, premios para los que sirven bien como diáconos. ¿Habrá premios? Dice que aquí hay dos. Un grado honroso. Y con mayor confianza, dice, podrán hablar de su fe en Cristo Jesús. A la luz de estas palabras, es refrescante pensar en la experiencia de Felipe y de Esteban. Y aparte los otros diáconos, ¿verdad? Dice acá, aceptaron la necesidad de servir mesas y hoy son conocidos por su denuedo en la proclamación de las buenas nuevas. Fueron tan honrados, hermanos, que hasta el día de hoy, después de tantos años que han pasado, seguimos recordando a Esteban y a Felipe. ¿Recibieron, sí o no, un grado honroso? Claro que sí. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos que un día se nos recuerde, pasados los años, por nuestro buen trabajo, por nuestra buena administración, por nuestras buenas decisiones dentro de la congregación? ¿Cuántos podemos en la memoria recordar a hermanos del pasado que fueron grandes siervos del Señor, predicadores, maestros? Yo puedo recordar a muchos que desde este púlpito los escuché allí hace mucho tiempo atrás, y yo insisto, y me siguen quedando muy grandes los zapatos. Este lugar a mí me ha quedado muy grande en comparación a aquellos siervos grandes del Señor, pero recibieron un grado honroso, hermanos, hermanas. ¿Cuántos queremos que ser recordados de esa manera en algún momento? Y finalmente dice el diácono y el diaconado. Entonces ya quedó claro que el diácono es una cosa y el diaconado es otra, que el diaconado es el oficio que se ejerce. Dice nuevamente, para terminar, 2 premios para los que sirven en el diaconado. 1, un grado honroso. 2, adquiere mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y claro, si está viviendo en Cristo, ¿cómo no? El verso final dice ahí, Marcos 10:43, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. ¿Usted quiere ser grande en la congregación, hermano?
sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Y adquiera un día su grado honroso. Mayor es el que sirve que el que es ¿qué? Servido. Lo sabemos muy bien, hermano. Si usted no ha tomado todavía su decisión de servir al Señor, hágalo. Todavía tiene tiempo. No sabemos mañana qué nos pueda esperar. Pero si usted quiere hoy tomar su decisión, hágalo. Acérquese al Señor, acérquese al pastor y dígale: yo quiero servir. ¿En qué puedo servir? Amén. Póngase sobre sus pies, mis hermanos, vamos a orar. Hemos terminado con la clase.